So I'd like to introduce the next. Permítame presentarles al siguiente orador, presentador, Silashek, que va a hablar de las trayectorias usando distintas células para entender las distintas mutaciones. Disculpen si no pronuncio los tipos de mutaciones y células, lo han pronunciado muy rápido los oradores. Esta fue una nota de la intérprete. Thank you, dear Chairman. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias sinceras al comité organizador por la amable invitación. Para nosotros este es un congreso muy importante para presentar nuestro trabajo e intercambiar ideas con nuestros colegas. Les voy a hablar de las características de las neuronas diferenciadas de las IPS de un paciente con una mutación en el G23R. Y como lo muestra la diapositiva, vemos acá los instrumentos que utilizamos para hacer el estudio. Vemos el fibroblasto del paciente con una mutación en las neuronas. Vemos el fibroblasto de un donante de la misma edad, que es el control. Best control is isogenic cells. Vemos también las células de las que vamos a hablar más tarde. Se determinó que los cambios morfológicos en los procesos neuronales tienen distintos marcadores neuronales según la estimulación neural. Y también tratamos de trabajar con este fenotipo de la enfermedad. Aquí vemos la primera imagen en la que usamos distintos marcadores para ver la morfología de las rosetas neuronales, y podemos ver aquí distintos modelos de rosetas para el del control y el de la mutación. Vemos las diferencias entre la cantidad de células. El control tiene cientos de núcleos de células, y en cambio las mutantes tiene de 10 a 20 células. También usamos un marcador para ver cómo está la parte neuronal, y ver claramente las diferencias entre la cantidad de células y la morfología. Y también usamos marcadores para las neuronas, como decía. Vemos la forma también de las proteínas We found different y encontramos diferencias entre la arquitectura o la forma de la mutación y del control. Analizamos los marcadores neuronales the 14 of de los distintos sistemas para diferenciar la localización de las células y su correspondencia con los marcadores. También la periferia de las rosetas, tanto en el control como en la mutación. Y aquí vemos las distintas posiciones de las células. less quantity. Vemos la cantidad como disminuye en la mutación. Sin embargo, la estructura muestra, vemos aquí células polarizadas, vemos una estructura clara, una variación clara en la estructura. Vemos cómo las células se comportan en agrupación, y vemos también el color rojo. El anterior de la agrupación era el azul, y aquí en el rojo podemos ver claramente una estructura circular que nos habla de la actinium beta. También utilizamos G alpha o pro la localización del protón alfa. Antes del estudio vimos 50
cytoplasmic membrane distintas distribuciones en los citoplasmas y empezamos a ver los cambios en el cultivo para ver el citoplasma en el cerebro y vimos la localización de la membrana citoplasmática en las células mutantes. Sin embargo, vimos una poca relación y poca polarización de la proteína alfa. Aquí vemos esta imagen agrandada de la diapositiva anterior, en lo que vemos claramente la localización alfa y la estructura. we also used a También utilizamos una proyección, un marcador neuronal, el PAX6 en las células con mutación 203R. Este no coincidía y tenía acumulación de citoplasma, lo pueden ver abajo, mientras que en el cultivo de control se dividía en núcleos. Esto es fundamental para ver el desarrollo del cerebro really well. y pensamos que es un mecanismo muy importante para entender el trastorno. To compare También me gustaría comparar los estudios, el estudio in vitro. 15Y and G2O3R, which Vemos aquí las distintas imágenes que nos habla de los distintos nichos de las células madre. En cuanto a las imágenes de las rosetas neuronales, vemos cómo se presentan en la región periventricular de un nicho de un cerebro adulto con células estaminales. with Aquí vemos entonces cómo se traduce en las imágenes tanto del control como de la célula mutada. mutant culture with Aquí vemos distintos estudios como multicultivos. Vemos cómo se proyectan en diferentes cantidades las células. También usamos técnicas de microfluidos y esta combinación concentration to study nos da la estima de concentración de calcio neurons y nos da distintas imágenes que reflejan cambios en la concentración de calcio con el tiempo para la aplicación en diferentes secciones de neurotransmisores culture en los cultivos y las diferencias tanto en el control como en la mutación. found that mutation causes Y vemos cómo lo que causa la mutación. cells have Vemos las células mutantes y las alteraciones en el trayecto específico. Aquí vemos las alteraciones de esta forma. and would like to make conclusion. Y aquí quisiera concluir. Vemos que este tipo de mutación no coincide con... Vemos la desigualdad en cuanto a la formación de las rosetas neurales. Vemos los distintos estados o etapas. Vemos los distintos mecanismos de etiología molecular de la encefalopatía GNA01. I would like to make Vemos que la mutación causa una desvinculación de la señalización del calcio. brain morphogenesis and by Tenemos que esta encefalopatía del GNA tiene dos causas principales en el desarrollo. Y me gustaría agradecerle a los colegas y a los socios del proyecto, Moscow State la Universidad de Ginebra, la Universidad de Rusia y al Centro Clínico para la Investigación de Rusia. Gracias. Gracias por su atención.
Thank you, Dennis. Gracias, Denis. Gracias, Denis. ¿Preguntas? So, two quick questions. One is on the Dos preguntas acerca del beta-catenis. Si no me equivoco, han visto un manchado nuclear en ciertos tipos de núcleos, ¿correcto? Sí. A ver. Gracias en primer lugar, Alessandro, por la pregunta. No tuve la oportunidad de hacerte una pregunta a ti durante tu presentación. Bueno, a ver. Depende de la diferenciación de la célula, el estadio de diferenciación de la célula. Entonces, hay distintos niveles de localización que impactan en las células. Predominantemente vimos estos núcleos. O sea, no es diferente entre el tipo salvaje y el mutante. Sí, vimos diferencias. Ok, y lo segundo tiene que ver con el PAC6. ¿Están seguros que el manchado citoplásmico de PAC6 es una buena señal? Bueno, es una buena pregunta porque tratamos de analizar alguna información acerca de PAC6 y, bueno, esta información encontramos que podría funcionar PAC6 en el núcleo, pero no sabíamos distintos tipos de mecanismos y creemos que disorders in algunos trastornos, are the levels of PAX. o sea, los niveles de PAC6 son los mismos que en las células mutantes que las de tipo salvaje. we Los niveles de expresión, quiero decir. Bueno, no vimos los niveles de expresión. Solamente medimos la señalización en estos feeders. Bueno, si quieres, luego podemos hablar de esto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Thanks for the presentation. Gracias por la presentación. Solamente me preguntaba, ¿tienen este staining de GNAO1 y también aparecen las rosetas con el anticuerpo? ¿Vieron la localización de HAL3 o vieron algún tipo de colocalización de esto en el análisis de los mutantes? using antibodies. So Bueno, utilizamos anticuerpos y encontramos ciertos problemas porque utilizamos anticuerpos que primero los verificamos en el laboratorio, pero no podían cells, but establecerse en estas células, sino que era posible a través de cultivo de las neuronas. Entonces, no sabemos bien por qué, pero hicimos imágenes y vimos la localización en las membranas de la célula. Sorry, about calcium imaging experiments. Acerca de los experimentos de diagnóstico por imágenes donde había calcio, hicieron estos experimentos en, ¿en qué estadio de la diferenciación? of neural rosettes about Era un estadio de rosetas neuronales de 10 días después de la diferenciación. it's predominantly neural progenitors. Sí, progenitores neuronales, más que nada. Gracias. ¿Queda tiempo para solo una pregunta más? Sergio. I would like to know what is Quisiera saber cuál es la variación de la glutamina en lugar de glutamato, por ejemplo. Bueno, creemos que Can influence el G-alfa-O puede influenciar system of um, como sistema de transporte de calcio.
y tratamos de usar distintos niveles de neurotransmisores, no solo los que están asociados con esta forma, con los transductores, con estos transductores. ¿Por qué no probar glutamida directamente, que es el principal acelerador de los neurotransmisores? Esto es lo que me parece raro. ¿Por qué eligieron aplicar glutamina? Ah, perdón, glutamato. Sí, sí, perdón, me confundí yo. Entonces fue un error, sí. Era glutamato. No, porque estaba escrito glutamina. No, 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 me equivoqué yo al escribir. Ah, ok. Gracias. Denis, muchas gracias. Serena, por favor.